Bien, señores, con nosotros está José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Si usted quiere, empecemos por el PRM, que luce un poco abandonado. Ay. Con la situación de que sus principales dirigentes están muy ocupados, tanto en el gobierno como en la alcaldía. Un placer para mí primero estar con todos ustedes en el Sol de la Mañana. Por cierto, ya tenía algún tiempo que no pasaba por aquí, pero siempre es grato compartir con ustedes y entretenido por demás, por las formas, los debates que usualmente se generan en este espacio. No, el Partido Revolucionario Moderno corre hoy el desarrollo normal de una organización que pasa de ser un partido en oposición, en plena actividad política, porque estaba inmerso en una campaña, a un partido hoy de gobierno. Y ese tránsito obliga a que la forma en la que nos comportamos, accionamos y participamos del entramado político de República Dominicana evidentemente cambie. Hoy somos un partido que debe de constituirse en el punto de encuentro entre la sociedad y el gobierno y el principal esfuerzo que debe de impulsar el partido es lograr materializar las promesas y los proyectos que presentamos al pueblo dominicano y que evidentemente el pueblo dominicano hizo suyos en el proceso de campaña. Si somos capaces de entregar el cambio, entiéndase, de cumplir con las ofertas que hicimos, es evidente que el futuro del partido es muy promisorio y estamos en ese desarrollo. Nosotros, como dirección del partido, hemos recorrido gran parte de la geografía nacional en las últimas semanas. Hemos desarrollado encuentros regionales en La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, en Azua, en Barahona, en La Vega, San Francisco de Macorís, en Santiago, en la provincia de Valverde, y así sucesivamente iremos visitando todo el territorio, gestando, ¿verdad?, esa nueva experiencia o esa nueva visión de un partido gobierno, un partido oficialista en sus nuevos roles. Y estamos llamados a ir concretizando algunos proyectos y acciones que el partido tiene pendiente de hace algún tiempo. Somos un partido relativamente nuevo, con una organización que debe siempre estar presta a ir mejorando a través del tiempo y organizándose mejor, consolidándose mejor, y estamos en ese proceso. Pero el partido hoy, la mejor forma también de medir el partido es conocer el posicionamiento que tienen en relación a la percepción de la sociedad de él. Hoy el Partido Revolucionario Moderno guarda una valoración muy similar a la obtenida en las elecciones de julio, mientras a nuestros opositores tienen una suerte muy distinta. El Partido de la Liberación Dominicana es hoy una tercera parte de lo que era en julio, y la Fuerza del Pueblo aún no logra tomar como identidad propia, como organización, la consolidación de esa marca. Y nosotros, bueno, hay labores que hacer, hay esfuerzos que tenemos que emprender, pero evidentemente el partido vive un buen momento, está en su mejor momento, está en el gobierno. ¿Ha visto numeritos distintos a los 33, 26, 12? No sé de qué usted se refiere, a cuál usted se refiere. No, que si ha visto numeritos Eso se llama 26, 12. Julio Consulta. No sé. Sí, era de Julio directo. Sí, pero la realidad es otra, Julio. Lamentablemente, para el futuro del partido, para bien de la República Dominicana, es muy promisorio. Depende del esfuerzo que podamos impulsar desde el gobierno, de hacer las cosas a la altura de las expectativas de la gente, transformar la política, la visión de la política, y nosotros tenemos un futuro que es muy promisorio. Marilena. Lamentable para nuestros Marilena, opositores. Sí, Buen día, ministro. ¿Cuál es la posición del gobierno y del PRM ante el Código Penal? Cuando hago la pregunta me refiero a que unos dicen hay que aprobarlo lo antes posible, como sea, y otros dicen no, hay que discutirlo de manera detenida y evaluar las propuestas que han hecho diferentes sectores. Y hay personas que tienen dudas. Le voy a leer ya para finalizar un mensaje que subió a su cuenta en Twitter, Monseñor Víctor Masalles, y él dice: por un lado, el presidente dice que dejó al Congreso actuar en libertad. Faride le dijo a un periodista: el presidente me llamó y me dijo, detén eso. A Estrella se le pregunta si tiene presión y a uno dice no,
y a otro sí del Palacio. ¿A quién creer en todo esto? Reitero mi pregunta, posición del PRM y posición del gobierno ante el Código Penal. Mire, el único debate que se da en el Código Penal no es el de las causales. Si dejamos a un lado un momento el de las causales, y evidentemente también podemos discutirlo y que cada legislador fije su posición de manera eventual sobre el tema, hay muchos elementos en el Código que son evidentemente importantes y que debemos de dedicar la curiosidad, el trabajo y escudriñar de manera profunda en cada uno de ellos, porque el Código es más que la discusión de las causales, que parecería que es el elemento que fundamentalmente puede dividir o puede generar algún debate mayor, alguna contradicción mayor. El Código tiene mucho tiempo cruzando en el Congreso Nacional. Yo era diputado hace 10 años cuando esa discusión estaba allí. Yo particularmente tuve que votar por ese proyecto en varias oportunidades en el transcurso de mi vida legislativa. Es una pieza que se ha conocido varias versiones a través del tiempo, que se ha dedicado interminables horas en comisiones, que se ha enviado al Poder Ejecutivo en varias oportunidades y ha sido devuelto. Si el país necesita un nuevo Código Penal y debemos de salir de la forma más feliz posible. Y creo que el Congreso debe plantearse con toda la responsabilidad del lugar el hecho de votarlo y poder moverse hacia adelante. Tenemos hoy, la pieza que recoge hoy o que tipifica los tipos penales tiene más de 200 años. Es una formidable pieza legislativa, pero es una pieza ya de historia. Agotada. De 200 años, el Código Napoleónico tal cual, traducido al español con muy ligeras variaciones. Y tenemos que como país mover hacia adelante y aprobar un Código Penal. Que la discusión de las causales no sea el elemento que pueda de alguna forma detener la discusión con objetividad de los demás elementos que componen el código, sino que podamos entre todos sacar esa discusión que debe ser una importante y debe ser una muy rica. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Uno de los cuestionamientos que se hacen al gobierno es el ritmo de la inversión, de la ejecución de inversiones importantes en obras públicas y en estructuras que podrían impactar en la economía. Para esta nueva etapa, lo que queda de gobierno de este año, faltan 4 meses, ¿hay algún plan para cambiar ese ritmo de inversión del presupuesto? Mire, creo que hay un elemento de información que es importante destacar. Quizás no se ha comunicado, ese tema no se ha tratado de la mejor manera. En el día de ayer, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, dio a conocer el contenido de casi 400 obras activas que tienen todo el territorio nacional. Obras de tanto significado como, por ejemplo, las circunvalaciones de Asua y de Baní. En proceso de diseño, la circunvalación de Navarrete, solamente por hablar de 3 obras. El contenido y la fuerza de la intervención en la inversión pública va a aumentar de manera importante en los próximos días, semanas y meses. Y será también un elemento de intervención o de apoyo o de estimulación de la economía por parte del gobierno dominicano. Pero se ha hecho un gran esfuerzo de poner la casa en orden, de poder vencer dificultades legales que existían en muchas de las obras públicas en proceso de ejecución. Cerca de 400 escuelas detenidas en todo el país por un nudo legal. Y bueno, vencidos esos retos organizados la casa, estamos en proceso de desarrollar casi 400 proyectos en todo el territorio nacional, solamente por parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿En qué cambia el hecho de que se aprobara? Bueno, está bien. Sí, ¿en qué cambia el hecho de que se aprobara un Ministerio de Vivienda y Construcción? ¿Qué parte le toca del proceso de desarrollo de infraestructura? Bueno, lo que hicimos fue básicamente en el proceso de reorganizar la casa y de hacer el gobierno más ligero, más eficiente, fue consolidar la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, y el INVI.
y entonces hemos reducido el tamaño de esas dos instituciones, consolidándola en una y dándole funciones específicas. En este caso, la del levantamiento de edificaciones de manera muy, muy particular, muy puntual, de viviendas de manera más específica. Y eso ha hecho, ya lo dirá a su tiempo el nuevo ministro, que con la consolidación de esas instituciones hay un poco más de 2.000, 2.500 empleados menos, solamente para resaltar un elemento. Y eso va a hacer que el gobierno tenga mayor nivel de oportunidad en las acciones que hace con esa reestructuración. Así hemos hecho otra. Estamos en proceso de hacer lo propio con bienes nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar. Se eliminó el FONPER y otras instituciones que a través del tiempo vivirán una suerte muy similar. Ministro, dos preguntas. La primera. Lenchi y José. Hay algunos cuestionamientos de algunos sectores de la sociedad dominicana en torno a la situación del ministro de la presidencia y su relación con lo que tiene que ver con la construcción, la empresa de su familia, de la cárcel de La Victoria. Han habido algunas situaciones alrededor de eso y la parte de la sociedad entiende que ahí puede haber una situación no bien explicada por el gobierno. Uno. Y dos, todos los que le conocemos el historial político suyo sabemos que usted siempre estuvo vinculado al ingeniero Ramón Alburquerque en un momento específico en que tuvo trabajo. Una estrella, el ingeniero Ramón Alburquerque. Fuiste uno de los soportes del trabajo. Uno de los tipos con mejor formación de este país. Ellos rompieron hace tiempo. No, quiero decir, he visto que el ingeniero Paliza y Alburquerque rompieron hace tiempo, ¿no es así? No, siguen teniendo una muy buena relación. De mucho respeto. Yo tengo una relación de mucho respeto y de amistad con el ingeniero Alburquerque, porque quizás muchos no lo saben. No, quizás muchos no lo saben. Yo siendo muy joven, recibí del ingeniero Alburquerque el mejor de los tratos. Me enseñó el mundo de la política, la mejor versión de la política, porque siempre tuvo el cuidado de enseñarme las bondades y virtudes de este difícil mundo. Conocí el país con el ingeniero Alburquerque porque lo recorrí en varias oportunidades con él. No solamente su geografía, sino su gente. Conocí el Congreso. Del ingeniero Alburquerque en el plano personal yo solamente tengo agradecimiento. Y siempre me ha apoyado también posteriormente en la estructuración de mis propios proyectos políticos. La presidencia del partido estuvo ahí conmigo. Yo atesoro una relación de mucha de una identificación personal en el plano, ¿verdad? Íntimo, individual. Mi pregunta va frente a eso. El ingeniero Alburquerque ha sido, digamos, un crítico permanente de muchas ejecutorias del gobierno, no de todas, porque ha valorado algunas positivamente, pero ha sido un crítico pertinaz de varias cosas, incluso le ofrecieron un cargo y no lo quiso. O sea, ¿cómo siente el ingeniero Paliza, el ministro, el funcionario del gobierno y el principal dirigente del partido de oposición esta situación con alguien que yo conozco muy bien, como tú mismo dices, no solo una buena relación, sino un buen agradecimiento por todo lo que ha significado para usted? Por esas razones que le he comentado inicialmente, no quisiera de ninguna manera que un comentario mío de tal o cual manera pudiera afectar la relación o la relación que tengo con él, o se puede interpretar de una forma distinta a la que quisiera. Por eso permítame distanciarme un poquito de esa... Lo del caso del ministro de la presidencia y la relación... Mire, yo tengo un año en el Palacio Nacional junto a don Lisandro. Casi pared con pared está en nuestras oficinas. ¿Sí, una al lado de otra? Sí, están una al lado de la otra. Y en un año he conocido a un hombre que dedica interminables horas de trabajo a impulsar las labores del Ministerio de la Presidencia, que no busca reconocimiento, no busca una cámara, no busca un aplauso, sino la satisfacción del deber cumplido. Y que en el transcurso de su vida hoy, ya un hombre maduro, con realizaciones de diversos tipos hechas, quiere dar o delegar un poco de su experiencia a favor del país en esta nueva etapa de su vida, en esta nueva experiencia. Yo lo que conozco de él es honorabilidad, es trabajo, y es la disposición que siempre ha demostrado, inclusive con este tema, de estar en la disposición de cualquier elemento que quisiera alguien conocer o cuestionar. Está dispuesto, ha estado dispuesto a dar la cara. Ese es
el Lisandro Macarrulla que yo he tenido la oportunidad de conocer. Entonces, ministro, cuando en Don Pepe, en Pepperoni o en Mijas, uno escucha hablar de unas supuestas rivalidades y unos supuestos problemas, choques. Oye, ¿dónde es que se escucha la diferencia? Entre Paliza y Lisandro. Cuando uno escucha ahí que se habla ahí en esos círculos de una supuesta diferencia entre ustedes, esos son rumores de restaurantes, ¿no? Son cosas que se dicen en restaurantes así. En esos restaurantes se come bueno, pero se chimea malo. Se chimea malo. Mire, no hay ninguna rivalidad. Nunca la ha habido. Nosotros, si alguna bondad tiene hoy el gobierno del presidente Abinader, es que somos un gran equipo. Esas rivalidades que se adhieron en gobiernos del pasado, en donde, por ejemplo, el ministro de la presidencia, el administrativo, no pueden ni verse, en otros gobiernos, no existe en el gobierno del presidente Abinader. Existe una buena relación grupal y somos al fin y al cabo un gran equipo. Y el presidente Abinader también ha tenido el cuidado de forma casi periódica de reunir su gabinete, de conversar con ellos, de estructurar estrategias conjuntas y de poder coherenciar acciones del gobierno. Como capitán de un equipo, ha velado por la salud del mismo. Y no existen diferencias ni entre nosotros, ni tampoco conozco diferencias entre ningún otro funcionario, entre funcionarios cercanos a dependencias que son las que tienen mayor nivel de contacto. Se chimea malo en esos restaurantes. Imagínate esa gente borracha bebiendo romo. No, pero Julio Julio toma vino. Yo lo he visto con unos vinos y un sombrero. Ministro, yo voy casi en la misma ruta de Jonathan, pero por otro sentido. El Diario Libre, en un estudio que hizo, dijo que el presidente ha repartido en oferta cerca de 278 mil millones de pesos por todo el país. Sin embargo, o sea, eso representa casi un 27% del presupuesto del 2021. Sin embargo, al mismo tiempo también hay una queja de que nada se ve o poco se ve respecto a eso. Faltan apenas 4 meses para que el año termine. ¿Habrá chance realmente de cumplir con lo establecido en el presupuesto? Es lo primero. Lo segundo, el presidente Fernández habló de un pacto social al inicio del gobierno del PRM. Un pacto social integrando a todas las fuerzas activas de la sociedad, todas. El presidente Abinader en un momento dado habló de eso, pero jamás volvió a tocarlo. Es posible, como se insiste en un antes y un después del COVID, es posible meternos en una política de reconstrucción bajo esa nueva visión sin un pacto social en República Dominicana. Y finalmente, ¿qué le merece la opinión acerca de que el gobierno improvisa demasiado? Nada se improvisa en el gobierno del presidente Abinader. Todo está debidamente pensado, planificado y se ejecuta en virtud de un diseño. Por eso, ninguna de las ofertas, promesas que ha hecho el presidente Abinader son inversión o de proyectos que se van a levantar en el territorio nacional, no se tienen identificados, todos se tienen identificados las fuentes de cómo se van a financiar. No existe, el presidente Abinader en eso es un soldado de la ejecución apropiada de la cosa pública en su estructura de empresario que obliga a una planificación en el tiempo. Hay una mezcla de formas en las que se van a ejecutar esos proyectos, desde algunas que son de ejecución evidentemente pública, como otras que se van a desarrollar en el marco de alianzas público-privadas, en donde también el sector privado jugará un rol activo. El caso, por ejemplo, de Manzanillo o de Pedernales, en donde el sector privado, hay las altas expectativas de un sector privado participando de forma muy directa. Pero todo lo que se hace en el gobierno en el gobierno dominicano actualmente se hace debidamente planificado. No hay espacios para hacerlo de otra manera. Ahora, hay que también reconocer que vivimos tiempos excepcionales en medio de una pandemia, nunca antes vista en la política moderna de la República Dominicana y del mundo, y que nos obliga a actuar de tal o cual manera en la medida en la que la misma va fluyendo. Y eso hace que el gobierno tenga que ser creativo, que tenga que ser decidido y que tenga que ir modificando su propia
su propia visión de algunos aspectos, como consecuencia de que vivimos en esa realidad en el día de hoy, la realidad del COVID. José. Lo del pacto. Sí. El gobierno dominicano, sí me faltó responder esa parte. Es evidente que hay un sinnúmero de reformas pendientes en República Dominicana que obligan a que nos sentemos entre todos y la podamos ir discutiendo. Si una virtud también debe reconocerse al presidente Abinader es que escucha y que tiene la tranquilidad de construir en base a ver lo que piensa el otro y construir, ¿verdad?, visiones en conjunto. Cada semana, no pasa una semana o días sin que el presidente Abinader no tenga un espacio de interacción y de escucha. Por ejemplo, con las juntas de vecinos de todo el territorio nacional, que es un modelo que ha ido dando seguimiento en cada una de sus visitas al interior y aquí mismo en el Palacio Nacional. Es un modelo de escucha. Y habrá que sentarse para discutir algunos temas en el futuro cercano y eso obligará a que nos sentemos con los diferentes sectores a poder construir futuro. A propósito de la pregunta que le hizo Lenchi, ¿algún mensaje para el presidente Fernández que dice que el cambio no puede ser pollo a 100 pesos, que eso nunca se ha visto en la historia dominicana y que eso no puede ser lo que el cambio ofrezca? Pero llegará el momento para nosotros dedicarnos a atender la discusión política y atender... ¿El pollo a las 100 la libra? No, me refiero... Primero no está a 100 pesos. No está a 100 pesos. La pechulina del Pintorine que están haciendo. Quizás es una muestra, quizás también una muestra de que el presidente tiene mucho tiempo que no hace una compra o no va a un mercado. Llegó un momento en que se llegó ahí, aunque bajó, pero llegó un momento. Está un poco distante. Tiene mucho tiempo. Él tiene que tirarse una foto. Tiene mucho tiempo. No, porque ahora bajó, pero tiene mucho tiempo que no acude a un mercado o a una plaza popular y a un colmado. Quizás por ahí deba de comenzar. Bueno, José, adelante. Bueno, sí, yo quiero hacer un bloquecito de preguntas para que Paliza la responda conforme a sus posibilidades o a su intención. ¿Sabe que Zapatero perdió unas elecciones por una... en medio de un... Bueno, no perdió unas elecciones, perdió un debate importante cuando le preguntaron cuánto valía un café. Y dio un precio que era... ¿Dio el precio de Starbucks? No, dio el precio del café que le vendían a él subsidiado en la Cámara de Diputados y no cuánto valía un medio pollo en un bar de Madrid. Wow, no supo decir, no tenía sentido, no tenía sentido de la realidad. Pero ahorita tú verás a Leonel tirándose una foto. La declaración de Leonel, yo dije, bueno, le están haciendo un daño. Ahorita tú verás a Leonel tirándose una foto en un supermercado porque él está... Pero también en un mercado abierto siempre los precios están sujetos a la oferta y demanda. Bueno, ahora que tenga cuidado si va para el supermercado para no le pase tampoco el fracaso de Eduardo Estrella. ¿Te acuerdas con Eduardo Estrella ahorcando el pollo? Sí. Pero la verdad es que el supermercado se está convirtiendo en una casa de sorpresa para los compradores. ¿Cómo era que decía el enfoque? ¿Cómo era que decía el esposo de Eduardo Estrella? No seas indolente, no te burles. Y agarraba el pollo por la... Bueno, pero un par de preguntas, específicamente 4. La primera es las 5 mayores luces y las 5 mayores sombras. No, pero con eso ya se queda. No, porque las otras son breves. Son 2 programas. A la cuadro que él te la va a responder. Las 5 mayores luces y las 5 mayores sombras en el primer año de gobierno. Primero. Segundo, están circulando muchas listas especulativas de cambios el 16 de agosto. Vienen cambios sustanciales. Es cierto, como dijo Julio aquí, que el presidente le pidió la disponibilidad de cargo a todo el gabinete. Segundo. Tercero, una de las mayores críticas que se le hace al gobierno es el ritmo que lleva el endeudamiento público. ¿Qué opinión te merece eso? Y cuarto, la diferencia con el PLD, ¿son políticas o son personales? ¿Habría algún punto en que el PRM y el PLD o el gobierno y la cúpula del PLD, la cúpula de Danilo, porque eso es de Danilo, se pudieran sentar y discutir algunos puntos de conveniencia para la sociedad, o son personales la diferencia entre ustedes? No, nosotros no tenemos diferencias personales con ninguna agrupación política ni dirigente político. No es la naturaleza del presidente Abinader ni tampoco del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros surgimos como partido
la familia revolucionaria en sentido general en la adversidad, y por tales motivos, históricamente en la adversidad, por tales motivos construimos relaciones, no destruimos relaciones. Es la naturaleza que nos acompaña y nosotros no tenemos diferencias personales con nadie. Tenemos la oportunidad y las condiciones de sentarnos con quien tengamos que sentarnos en un momento determinado para sacar el país adelante o para poder construir consensos en la medida de que sea evidentemente necesaria, porque por encima de nuestro interés o nuestra visión de las cosas tenemos un país y tenemos causas nacionales que nos impulsan. El gobierno visitó los partidos al PLD. Sí, está bien, adelante. Claro. Mire, con relación al tema del endeudamiento, porque he visto una línea, sobre todo en redes, de los partidos de oposición, escudriñando, buscando elementos para poder hacer oposición, resaltando el tema del endeudamiento. Nosotros no nos identificamos con el modelo de endeudamiento. No es uno que que es propio de la forma en la que percibimos y hacemos gestión política o gestión de gobierno. Lo que pasa es que este país se endeudó hasta el tuétano cuando no necesitaba préstamos. Las gestiones del pasado, todas las últimas gestiones del pasado, endeudaron este país cuando no lo necesitábamos. Cogimos préstamos hasta por coger préstamos. Y en un país que crecía a niveles que éramos referentes en la región y del mundo, con un mundo también que iba sobre rieles, nos endeudamos hasta más no poder. Y pusimos en riesgo las generaciones del futuro y no tomamos las acciones en el pasado que iban a generar que no tuvieran que tomarse otras decisiones en el futuro que pudieran ser evidentemente difíciles para el país y para los gobiernos. Nosotros hoy hemos llegado a un gobierno heredado con grandes déficits en medio de una pandemia que nos ha obligado, solamente la pandemia, a gastar 4.000 millones de dólares que no estaban presupuestados, no estaban pensados, solamente como consecuencia directa del COVID. Y hemos tenido que ir a la banca para poder mantener el ritmo de las cosas en nuestro país. Un modelo que, vuelvo a repetir, no nos identificamos con él, pero que todos los países del mundo, incluyendo las grandes potencias como Estados Unidos y China, han tenido que recurrir al endeudamiento. En tiempos de crisis, los endeudamientos están siempre disponibles con dos fines específicos: para ayudarte a suplir un momento determinado una falta en el que tú, en tu economía particular, familiar, en este caso del gobierno, necesites una mano en un momento determinado, o para emprender un proyecto que tenga rentabilidades que puedan pagar el propio préstamo. Y estamos en esas circunstancias hoy. Pero lamentablemente no fue ese el modelo que se utilizó en el pasado. En relación a posibles cambios en el gobierno, ya el presidente Abinader, es una pregunta para el presidente Abinader, pero el presidente Abinader ha dicho que primero no tiene que llegarse a una fecha emblemática para generar cambios. Los cambios están ahí para tomarse cuando sean evidentemente necesarios. Pero aun cuando don Julio no quiera reconocerlo, la valoración del gobierno es positiva. Sí, claro. Y como es positiva... Está por encima del 50. Naturalmente, mucho más alto del 50. Cuando metieron preso a Alexis Medina, subió al 72. Hoy está... Bueno, pero no está por ahí. Salió publicada, por ejemplo, hace unos días. No está por ahí la valoración del gobierno. Bueno, está por encima del 50, pero no está encaramada en los 70 como tú no crees en mí. No, yo creo en usted. Como tú no crees en mí, en esos aspectos. No. Salió publicado hace apenas unos días en un medio internacional, una encuesta que decía ellos que era Gallup, que nos marcaba en 70%. Entonces, si la valoración es positiva, cosa que recibimos con humildad, pero con un aliento para seguir trabajando, porque esto es un mundo difícil, de la política es un mundo muy difícil, y construir política es difícil. Pero lo recibimos como un estímulo. Eso equivale a pensar que no necesariamente obliga a un relanzamiento del gobierno. Ustedes lo miden individualmente a los funcionarios, la tasa de productividad y de aceptación. Pero lo que quiero indicar es que si la valoración del gobierno es positiva, si vamos caminando, vamos a decir, con cierto nivel de oportunidad, pues no creo que el gobierno necesita relanzarse y replantearse ahora.
Por eso no estimo que vayan a haber a producirse importantes cambios. A todo el mundo. Julio, el ahora, que te dijo pero eso. los cargos siempre están, siempre están a disposición del presidente. La diferencia entre el presidente. Además, nosotros somos un equipo y por tanto no nos aferramos ninguno de nosotros a una posición específica. Julio, un equipo está, si usted es delantero y tiene que de repente ser centro por el bien del equipo, pues usted es centro. Y si tiene que ser defensa, es defensa. Somos un equipo y que buscamos tener una acción en conjunto que tenga, en este caso, que pueda generar bienestar para la gente. Tenemos que estar y ponernos donde nos necesiten. Cuando usted está hablando del posicionamiento del gobierno... No me trate usted. Sí, está hablando, pero al funcionario, no a Paliza. Está hablando... Paliza, el amigo siempre será... Claro, está hablando usted. del posicionamiento del gobierno o usted está hablando del posicionamiento del presidente, que son dos cosas distintas. Ambas cosas, porque el presidente está un poco más alto que el gobierno. El presidente está más alto, que es usual, sucede. Sí, Pero en este caso la valoración es positiva en ambos ítems que se estudian. Y bueno, eso se recibe con mucha humildad, es un aliento para poder seguir hacia adelante. Mire, el presidente Abinader dedica 16, 17 horas del día de trabajo. Cuando recibe una buena nueva de que la gente toma de manera positiva las cosas que se está haciendo, bueno, pues se levanta el otro día con más ánimo de dedicar 16, 17 horas. Pero bueno, no creo... a las luces y las sombras. No creo que haya... Sí. Mira, ese casi... sería casi un programa completo, pero... Quiero solamente... El principal logro, quiero solamente hablarte de cómo inició el gobierno del presidente Abinader y cómo está cargado eso de mucho simbolismo y de mucha fuerza. Una de las primeras acciones, quizás la primera del presidente Abinader, fue designar una Procuraduría General de la República independiente. Al margen de sus... ¿Independiente del PLD? No, independiente del... Así que no tuviera ningún vínculo con el PLD. Independiente del PRM. Que no tome una orden del PRM, ni tan siquiera el PRM sugeriría dársela. Es una relación que existe de mucha objetividad y respeto que debemos de celebrar como país. Que hoy tengamos un ministerio público, una procuraduría de manera muy particular, que no reciba órdenes de quien la ha designado. Y así con la Junta Central Electoral, con el Tribunal Superior Electoral, con la Defensoría del Pueblo, con la Cámara de Cuentas, todos esos órganos constitucionales, esas instituciones que están llamadas a generar y hacer un contrapeso de las propias fuerzas y de la política y de quienes dirigen hoy la cosa pública, están en manos de hombres y mujeres que no tienen vínculos políticos partidarios con nosotros. Eso tiene mucha fuerza y está para quedarse. Aun cuando esas reformas hayan sido posibles, dada una voluntad política del presidente Abinader, esta sociedad no permitirá una suerte distinta, un retroceso en esos aspectos. Y el gobierno dominicano, el presidente Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, ha demostrado coherencia entre lo que luchamos durante años, que fue tal como se hizo en los gobiernos anteriores, que desbarataron al PRD, judicializaron la política utilizando esas estructuras y conculcaron la democracia dominicana. Eso tiene demasiada fuerza. Ese solo aspecto de la identificación del presidente Abinader con las reformas institucionales. Y la vacuna. Hay muchas, pero quería referirme a eso. Cientos de países están esperando vacuna todavía. Si nos hubiéramos quedado solo con el COVA, tuviéramos sin vacuna. Marilena. Ministro, el acoso laboral es un tema que preocupa y del que debe fijar posición su partido, el PRM, y su gobierno. Hemos tenido dos casos, Leonardo Faña en el IAD y el director regional de Santiago. Ambos casos en los tribunales y en ambos casos el gobierno hizo lo que tenía que hacer en el sentido de que suspendió a esos funcionarios. Sin embargo, la incidencia de acosos laborales es muy alta y apenas el 3% denuncia según las encuestas. ¿Por qué? Porque les ocurre como esa funcionaria del IAD que fue obligada a ser desterrada, expatriada, exiliada, una profesional exitosa de cerca de 30 años en Estados Unidos, comenzando desde cero. Por eso le pregunto, un grupo de mujeres votó por ustedes, espera que ustedes protejan a las mujeres, ¿van a fijar posición en torno al acoso laboral, el gobierno y el PRM, o no les interesa ese tema?
Mira, no quiero referirme de manera particular a los dos casos que tú has mencionado por razones muy obvias. La medida que lo haga pudiera afectar la objetividad con que deberían manejarse esos temas y la independencia con la que debería actuar la justicia dominicana, y lo ha ido haciendo. Ahora, en sentido general, el acoso es una práctica que evidentemente nos distanciamos de ella y que no debe ser. Y invitamos a toda mujer que pueda vivir, o hombre, que pueda vivir una experiencia similar, que dé un paso al frente. Y que nosotros como gobierno estaremos ahí para acompañarlos, tanto en el plano institucional como en el plano personal o como en el plano ciudadano. El gobierno sí ha hecho esfuerzos muy oportunos para atender a la mujer dominicana y a las situaciones de vulnerabilidad similares a estas que se han visto envueltas a través del tiempo. Solamente en casas de acogida, para poner ese ejemplo, hemos triplicado o cuadruplicado la cantidad que existían en todo el territorio nacional, y se están aperturando a lo largo y ancho de la geografía del país para poder atender a la mujer que en un momento determinado pueda tener una difícil situación en su hogar, ¿verdad? Y como esas otras acciones. Pero no hay duda que eso es un tema que ha venido resaltándose en otras áreas e industrias en países como los Estados Unidos, y que nosotros debemos imponer o emprender todo cuanto puede estar a nuestro alcance para romper esas dinámicas. Estando en el poder, el PRM está abocado a renovar las autoridades internas del partido. ¿Cuáles cambios usted entiende deben aplicarse en el PRM para que camine de la mano con la visión del gobierno, y si usted pretende seguir en el cargo de presidente del partido? El Partido Revolucionario Moderno está llamado el año que viene a celebrar un proceso interno, así lo mandan nuestros estatutos y la propia ley, y es la vocación del partido siempre cumplirlas, al tiempo en el que siempre hemos ido tras el fortalecimiento de nuestra institución. Yo en el plano muy particular no he llegado ahí, y soy miembro de un gran equipo, en este caso el PRM, y estaré donde las circunstancias y el partido y la militancia del partido y la dirección del partido entienda que yo pueda ser útil. Y no es un espacio en el que yo tengo ningún nivel de resistencia o apego. Hace 3 años a mí se me eligió presidente del partido, quizás no era el que estaba llamado a hacerlo, no era el que tenía todas las experiencias ni el mayor de los recorridos, pero me tocó a mí y con mucho ahínco, mucha decisión, trabajamos para mantener un partido unido. Quizás esa es la principal virtud de la gestión de esta dirección partidaria, y tomamos un partido con 14 o 16% de valoración y lo llevamos a ser el partido más grande del país. No fue solamente el esfuerzo nuestro, sino de toda una dirigencia en todo el territorio nacional que vivió ese proceso de renovación, que trabajamos de manera mancomunada, el liderazgo de Hipólito y Luis, que entendieron que era necesario construir consensos y unidad, y destilamos un formidable candidato, hoy presidente de la República, y eso nos llevó al poder. Pero yo estaré donde mi partido me necesite. ¿Cuáles tuercas hay que apretar, afinar dentro del PRM para enfrentar los desafíos desde el gobierno? Mira, hay algunos que me atrevería a mencionarte. Claro, el partido tiene su propia agenda que ha ido viniendo desarrollando y que llevará, antes de culminar este año, a procesos interesantes como la de reformar sus estatutos de tal manera podamos tener una organización más ¿verdad? Más vigente con los tiempos que vive hoy y la forma en la que se organiza la sociedad dominicana, y que por tanto debemos organizar la política. Vivimos en un mundo hoy de WhatsApps, de una organización territorial vertical en vez de horizontal, en donde hay centros de votación, no así ya las organizaciones tradicionales de zona. Tenemos que hacer un esfuerzo para adaptar nuestra organización a los nuevos tiempos, a esas realidades, inclusive sociales. Y estamos construyendo sobre eso. Y así otros aspectos más. Pero vamos con las velocidades adecuadas, pero sin olvidarnos de los objetivos que buscamos. Brevemente, sí, ya de mi parte, para terminar, 2 cosas muy breves.
me sentí muy orgulloso como dominicano cuando Adam Silver, el comisionado de la NBA, presentó a Chris Duarte, el super prospecto, aunque veterano universitario de Duke, en el número 13 del draft, pero dijo from Puerto Plata. O sea, le hizo una distinción especial a Puerto Plata, que dicho sea de paso, estaba viendo el draft, la lotería de la NBA en pantallas panorámicas en Puerto Plata. Yo me sentí orgulloso, pero tú eres de Puerto Plata. No, fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia que colocó la pantalla en la barriada donde pertenece Chris, y en combinación con quienes lo apoyaron, lo han apoyado durante mucho tiempo. No, en realidad no, conozco su familia, pero no lo conozco, no he tenido la oportunidad de conocerlo a él, pero en Puerto Plata todo el mundo ha seguido su carrera a través de los últimos años. Se le ha dado mucho seguimiento porque se tenía la expectativa de que fuera NBA. Sí. Y bueno, quien lo ha, digamos, en Puerto Plata hay una identificación importante con los deportes y con el baloncesto sobre todo. Y hay figuras que son en esas barriadas quienes estimulan a los jóvenes, lo integran a las mejores causas y lo impulsan. En el caso de Chris, por ejemplo, el Torito, que es un promotor del deporte y del baloncesto. Él lo mencionó con una entrevista y del baloncesto, nos ha hecho sentir todos orgullosos. Sí. Y el Torito es uno que va día a día organizando eventos como pueda para sacar a esos jóvenes hacia adelante. Bueno, finalmente, Julio, antes del finalmente, dos o tres semanas. ¿Tú vas a terminar la entrevista para preguntarle algo puntual? También le voy a preguntar algo. Pero nos hizo sentir orgulloso cuando escuchamos from Puerto Plata. Yo me sentí el cuarto el drafteado más bajito. Lo que le iba a preguntar. Sí, breve, Julio. Adelante. Mira, ahora nosotros estábamos en Nueva York y vimos un fenómeno interesante que se puede asociar de alguna manera a República Dominicana. Los que nos dedicamos a estudiar el tema de la seguridad, vemos que en 9 de cada 10 expedientes de violencia la droga está presente. Está presente como tráfico y como consumo. Las drogas duras. En Uruguay se aprobó la marihuana. En Nueva York ahora nosotros fuimos y vimos la tienda de marihuana normales de droga. En República Dominicana se promueve la droga por las redes sociales como una cosa de locos. Tú como ministro de Administración de la Presidencia y como líder político del país, ¿qué opinas sobre el tema de la droga? ¿Qué hacer con ella? ¿Seguir persiguiéndola o iniciar un proceso de despenalización o de legalización de la droga, por lo menos las blandas? No, en el caso específico, ya esto no es un tema de mi vinculación en gobierno ni del partido, es mi opinión personal. No comparto la idea de liberalizar la droga o dar oportunidad a que pueda ser transada de tal o cual manera. Y tampoco creo en eso de drogas blandas y drogas fuertes, porque hay un sesgo social, los norteamericanos llaman el moral hazard, que si tú traspasas esas líneas, entonces entrar en otras es mucho más fácil, porque hay esas barreras sociales, familiares, que son las que te impiden tú acceder a ellas, las violas o las rompes, entonces ya no están. Claro, es un tema que pudiéramos discutir profundamente, pudiéramos buscar los resultados de esos países. Pero tú no estás de acuerdo con la despenalización ni con la legalización. No lo estoy, pero es una discusión que es interesante. Sí, porque está presente en todos los expedientes. Y que también hay que ver los resultados de esos otros países, que creo que también la suerte no ha sido la mejor en los países donde se han abocado a abrirse o a despenalizar. No conozco las estadísticas, pero no creo que los resultados han sido buenos. En 2 o 3 semanas, su compañero de partido, Andrés Bautista, y otro miembro de su partido, el ingeniero Roberto Rodríguez, reciben la sentencia del caso Odebrecht. En el caso de sus compañeros, ¿cuál espera usted que sea la decisión del tribunal? Eso es un tema que se ha debatido a lo largo y ancho de este proceso. Y todos conocemos que el caso de Odebrecht no fue estructurado inicialmente, no parecería que estuviera estructurado inicialmente para buscar justicia, sino para generar otras realidades, otras situaciones. Es lamentable que esa haya sido la suerte que se le dio en la anterior gestión gubernamental a un caso tan especial o tan emblemático como ese. Es más, en un reporte reciente del Departamento de Estado que salió publicado
hace apenas unas cuantas semanas, que se refería a algunos aspectos institucionales de República Dominicana, hacía mención de manera particular a la forma en la que se había tratado ese tema, para proteger a algunos que eventualmente no ingresaron el expediente y para dañar otros. Yo tengo quisiera, ¿verdad?, que el tiempo coloque las cosas en su justa dimensión y que cada quien, en virtud de sus realidades, pueda eventualmente concluir este proceso para bien suyo y para bien del país. ¿Pero qué piensa usted de Andrés? ¿Es inocente? ¿Usted cree que piensa en el caso de... El tema es que nosotros en el tema de la justicia siempre hemos querido ser muy prudentes, sobre todo ahora. Ahora bien, para no violar las líneas que hemos ido construyendo de fuerte de tener ministerios públicos independientes, por eso he querido ser muy prudente. No. Pero ustedes conocen, todo el país conoce cómo esos expedientes se fueron estructurados. Sabemos la opinión inclusive de los jueces que en su momento trataron el tema, y es una estructura que se hizo legal, que no, vuelvo a repetir, la intención en el caso de mi opinión muy personal no era para construir justicia. Bueno, un saludo entonces, gracias gracias a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, donde a partir del 28 no hay que hablar contigo. Donde pudiera seguir. Tú no me vas a invitar de aquí el 28 lo que tú estás diciendo. Donde pudiera seguir o pudiera pasar a otra área. Cruzar 4 o 5 pasos. Pudiera pasar a otra área de acuerdo a las listas que andan. A la lista de lo que pasa es que eso, ¿cómo que se llaman los restaurantes que él dijo ahorita? Don Pedro. Van a vender vino, me ponen a beber vino y después de 3 botellas no saben lo que. Parece que le están vendiendo vaina adulterada. Fuera.